Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Radio Católica 101.7 de FM presenta al presbítero Andrés Alejandro Chablé con la reflexión del Evangelio de hoy. Escuchemos. Una estrella que ilumina tu camino. Shalom, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este sábado 6 de febrero del 2021. Hoy celebramos con toda la Iglesia Universal a un grupo de santos mártires. Santos Pablo Miki y compañeros mártires. Los mataron en Nagasaki, Japón. Estos mártires, 26 mártires mataron en esa ocasión. Antes ya habían matado a San Felipe de Jesús, cuando Japón era una nación cerrada al cristianismo que perseguía a los cristianos, especialmente a los misioneros que iban a llevar la palabra de Dios a aquel país. Actualmente Japón obviamente ya no hace eso, eso perteneció al siglo XVI, XVII. Murieron estos hombres, algunos jesuitas, misioneros jesuitas y franciscanos, religiosos japoneses, como Pablo Miki, y misioneros, catequistas, intérpretes, gente de la pastoral que se dedicaba a la misión de la iglesia. Médicos, niños, incluyeron en ese sacrificio. Ellos servían al Señor como cristianos que daban testimonio y corroboraron su testimonio de vida con la sangre que derramaron allá en Nagasaki. Que ellos intercedan también, especialmente por todos los que están sufriendo hoy los efectos negativos de la pandemia del coronavirus o del COVID-19. Que estos santos mártires, junto con San Felipe de Jesús, que acabamos de celebrar, intercedan ante el Señor por esta pandemia que está golpeando a nuestra patria y a muchos otros países del mundo. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, hemos dicho en varias ocasiones que el Evangelio de San Marcos tiene como columna vertebral el tema del discipulado. Hoy hemos escuchado el capítulo 6, versículos del 30 al 34. Un texto reservado a los discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? ¿Y por qué Marcos dirige su Evangelio a alimentar, a acrecentar la espiritualidad y la vocación de los discípulos? Los discípulos son los que abrazaron la fe por la predicación apostólica y fueron multiplicándose los discípulos. Escucharon la palabra, la buena nueva, el querigma, el anuncio del Evangelio, de la buena noticia del Señor vivo, el Kyrios resucitado. Se instruyeron en la fe y se convirtieron en discípulos y discípulas, hombres y mujeres. De esto nos da cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por San Lucas. El texto de hoy nos dice que los apóstoles, discípulos, volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Una característica muy peculiar de los apóstoles y de los discípulos es lo que hacen en nombre de Jesús. No lo hacen por cuenta propia. Por eso dice, le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. El Señor está con ellos, vivo, resucitado. Pero ellos actúan en nombre de Cristo. Hacen comunidad,
hacen la labor fraterna, enseñan el camino del reino, la catequesis, anuncian la buena noticia. Esta es la tarea de los discípulos, de palabra, de obra, de testimonio, nos dice San Lucas. ¿Cómo daban testimonio? Compartían lo que tenían, compartían el pan por las casas, ayudaban a los enfermos, a los necesitados, acudían a la oración juntos, nadie pasaba necesidad. Esto es lo que le cuentan a Jesús. ¿Qué están haciendo en su nombre? Entonces Jesús les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario. El Señor los llama a un descanso espiritual con Él. Él es descanso, quiere decir, Dios no agobia. Y esto lo tenemos en el resto del Evangelio. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio, los reconoció. ¿Cómo reconoce la gente a Jesús y a sus apóstoles, a sus discípulos? Por lo que hacen. ¿Qué hacen? Anuncian el amor de Dios, la fraternidad del reino, catequizan, hacen que la gente profundice en la fe que proclaman y testimonian con su vida, comparten, dan señales de fraternidad, de respeto a los demás, de amor al hermano, de compasión y misericordia. El Evangelio termina pues diciendo: cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Se compadeció. Al anuncio de la buena noticia del reino tiene que acompañarle la compasión, la misericordia, la solidaridad, la fraternidad. No podemos anunciar simplemente una palabra de Dios sin la calidez humana como la expresa Jesús. Se compadeció, nos dice el Evangelio de hoy. Ya hemos reflexionado sobre este verbo en los Evangelios. Compadecer o compadecerse significa padecer con el otro, hacer suyo el problema del otro, porque andaban como ovejas sin pastor. Jesús se compadece. Hoy igual, los que hemos recibido el encargo del apostolado por vocación sacerdotal o misionero o religioso o religiosa o laico, estamos llamados a eso, a ser no simplemente quienes ejecutan un ministerio fríamente y ya, no. Estamos llamados a construir la fraternidad del reino, la calidez humana que nos debe acompañar, el cariño, el afecto al pueblo al que evangelizamos. Jesús nos da este ejemplo grande de una evangelización que integra, que recoge todo el aspecto humano y por eso humaniza los corazones, junto con el anuncio de la palabra y del reino. Shalom, hermanos y hermanas, hasta el próximo comentario.